Hola a todos jóvenes, muy buenos días. ¿Cómo Buenos días. estás, Ulises? Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Dónde estamos? Por favor, compártenos. Estamos en la alcaldía Xochimilco, en la colonia Quirino Mendoza. Estamos en la unidad habitacional Justicia Social. Nos encontramos a un costado de Corena y en contraesquina del bosque de San Luis Tlaxialtemalco, es el pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, y estamos a 15 minutos de Toyehualco, que es donde se genera cada año la Feria de la Nieve. Qué bonito, Feria de la Nieve. Sí, ¿De qué se trata? pues se hace una feria, se pone un tianguis grande donde varias personas de diferentes localidades vienen a ofrecer sus nieves de diferentes sabores Ah, muy bien. y pues, se ponen juegos mecánicos para la gente y pues se hace la vendimia. Suena muy bien. Sí, Oye, se me hace muy interesante la unidad habitacional. Lo primero que me llamó la atención es que jóvenes, fíjense, este es el acceso y todas las cocheras, todas las áreas de estacionamiento están juntas, ¿verdad? Están reunidas en un solo en punto. un solo No hay punto. calles que te lleven con tu coche a tu casa. No, no, los que sí llegan a entrar por los pasillos llegan a ser motos o bicicletas, motonetas, motos y bicicletas. Interesante, ¿eh? Creo que es la primera, bueno, no he visitado muchas unidades de ese tipo. Ajá. Y platícanos qué vamos a ver el día de hoy. Bueno, las casas son tipo de interés social. Se entregaron hace poco más de 30 años. Las casas no teníamos, cuando las entregaron, eran casi en obra negra. No teníamos este tipo de enrejados ni pisos, había solo pastos. Ok, eran Pastos, andadores entre pasto. son andadores y había pasto. Estas ya estaban, toda esta parte del pasillo ya estaba. Y se dividía nada más por el paso de aquí hacia adentro para cada casa. Las casas originales vienen más o menos de este tamaño, sin escaleras. En esta casa lo que vemos es que la herrería que tienen y la puerta de metal son las originales. Ok. Esas son las originales. ¿Qué dimensión tiene el terreno De la de casa, la casa? más o menos deben de tener 9 metros por como por 10, entre 8 y 10 metros de fondo. Ok, casi un cuadrado el terreno. Casi un cuadrado, es correcto. Pues esto debe haber estado también muy agradable cuando no tenías la reja, sentir los jardines, ¿verdad? De cada lado. Pues sí se veía bien. Teníamos los jardines, pero también teníamos problemas por los animales en cuanto Los a los perritos. topos. Había topos, Topos. sí. ¿Usted vio los topos, señora? Sí, ¿Usted vio los topos? sí, nosotros ¿En serio? Y, salían de abajo. Se hacían muchos hoyos. y entonces por eso le pusieron los muros. Pues no tenía piso ni nada de eso. Claro, pa. Pura tierra. Entonces la mayoría, y había muchas ratas también. Bueno, la rata Sí, es otro tema. sí, pero sí había. Y Muchas, hacían tierra y hacían unos hoyos y luego hacían otros, se metían en otros y ahí estaban. traían una buena fiesta. Sí, pues es que estaba todo como muy tranquilo. Debe haber estado también muy bonito. Muchas gracias. Con permiso. Interesante la postura de los topos. Y ya no hay. No, ya nos han visto. Pobrecitos. Ya les quitamos el espacio. Me los corrieron. Esta, esta, por ejemplo, es una casa original. Lo que se le llegó aquí a cambiar fueron las protecciones. Se le puso la media barda, El pretil, el ¿verdad? pretil, Ajá. y aquí se le puso un tinaco, Cisterna, sí, sí. cisterna, porque aquí sí, hay las temporadas de calor, escasea el agua. Ok. Entonces, pues, las casas empezaron a poner sus cisternas. ¿Y ya tenía algún diseño para la ampliación, para la planta alta? No nos dieron diseño, No. no, pero sí hay un espacio en la parte de adentro
que ahorita te voy a mostrar, en donde sí está disponible o estaba disponible para hacer una escalera. Claro. Esta es mi vivienda. Es más o menos lo que menciono, que son entre 9 o 10 metros de ahí para acá. Sí. Y esto, pues esto no estaba. Esto se construyó con el paso del tiempo. Ok. Ustedes lo fueron cerrando, Sí, pero en- mantuvieron en un nivel. sí. Obviamente, pues mi mamá, que es la dueña, con el tiempo, pues ha ido, cambiando, ampliando lo más que ha podido. Me gustan los andadores peatonales. O sea, yo creo que es algo que se puede ver muy bien. Este es el primer espacio, que es hay un registro en la parte de aquí abajo. El registro corre desde el fondo hasta la parte de enfrente y es por donde iba el cableado para la instalación de la luz. Y se iba a utilizar para la instalación de teléfono. No sé qué alguna otra cosa tenían pensado Ok. para que se hiciera. Entonces, de hecho, la casa, este muro se sacó Ah, porque la casa es más pequeña. sí lo veo. No está alineado con ese, ¿verdad? No, de hecho, tampoco este castillo creo que también iba más adentro. Aquí se hizo un castillo nuevo, pero no recuerdo si es este o hay otro aquí. Así se En nota. el temblor del 2017, este muro se agrietó, se vino así. Entonces se vino a arreglar y se le puso aquí un castillo con una zapata. La casa está desplantada sobre una plancha que va también desde la última casa hasta la Ah, primera de aquel es lado. una gran losa de Es cimentación. una losa de cimentación. Aquí, fíjate, aquí lo alcanzo a distinguir. Es más pequeño este patio, ¿verdad? Que ese. Porque Ese es el original. estamos como invertidos. Sí. El patio de este lado es este. Claro, claro, para lo que voy es que lo que tú decías, ¿verdad? Se siente más profundidad en el patio de esa casa. Sí, porque nosotros, ese muro, que es Ajá. es el que sacamos. Ah, claro. Ese sí es el original. Ese es el original. Ya. ¿Y cómo se llama el perrito? Es Dana. Es una perrita, tiene alrededor de 9, 10 años Mucho gusto, Dana. y es muy mansita, pero ahorita no sé qué le pasa. Está asustada por la Sí, cámara. Todo bien. una mosquitera. Adelante. En la parte de aquí abajo, si podemos ver el piso, está dividido. Hasta aquí es donde llegaba el muro. Ujú. Llegaba hasta ahí y hasta aquí. Ah, claro, este es el anexo, lo que se añadió. Sí. Y nunca ha tenido filtraciones ni nada. Sí se hizo bien la unión. Aquí en esta parte de aquí no hemos tenido problema. En la parte original, sí. Ah, ok. Nosotros no se impermeabilizó y hemos tenido algunas filtraciones, por ejemplo, en la parte de aquí y en la esquina. Hay que impermeabilizar. Ajá, y aquí se hicieron unas cuarteaduras. No desconozco el motivo por qué, cómo es la losa, Esas no la parecen por conozco. temperatura. Entonces, este es el espacio de la sala, comedor Ajá, y sala comedor, cocina. sí. Aquí debemos de tener 4 metros de ancho, quizá un poquito menos. Sí, más o menos como 4 metros de aquí a acá al Sí, muro. ¿verdad? Y de este lado tenemos un baño completo, De altura debemos de tener también como 2.30. más o menos. El baño tiene como 1 metro de ancho. Lo podemos ver con la taza del baño. Y quizás esté un poquito menos, ¿verdad? Tal vez un poquito Quizá un menos. poquito menos. Y de profundidad como un 2.10, más o menos. Y de este lado nosotros la acondicionamos para una habitación. Este es al que llamamos el cubo, que es ese techo no estaba. Claro, era un patio. Sí, como un patio. Es para el crecimiento con las escaleras. Aquí van las escaleras. Sí. Claro, esto debe tener como 2 metros de ancho. Tiene uno 87, si no me equivoco, de muro a muro. Ok. Y de ahí para acá tendremos 3 metros.
más o menos yo creo que por la distancia de la cama al muro. Claro. Yo le calculo que tendríamos unos 3 metros. Y originalmente entonces había un ventanal aquí. No, nada más estaba tapado con una lámina, así nos la entregaron. Tapado con una lámina, Sí. sin ventana, Sin ventana, sin puerta. sin puerta. Entonces ya cada quien tenía que cerrarlo de alguna manera. Sí. Ok. ¿Y a dónde nos lleva? Al fondo hay una habitación. ¿Podemos pasar? Sí, adelante. ¿Podemos encender aquí? Ah, aquí ya tenemos luz, jóvenes. Y de largo debe de tener 3 metros, ¿verdad? Me decías. Sí. Esta es una de las habitaciones que en realidad debería de ser la habitación principal. Ok. Y que esta ventila hacia un patio, Hacia nuestro sotehuela. sotehuela. Sí. Ok. Y es un patio de 1,40 de ancho más o menos, jóvenes. Y que tampoco no tiene tanta luz. Bueno, tiene suficiente porque le pusieron un material de traslúcido ahí, ¿verdad? Sí. Ahí Entonces, tampoco no iba nada. Se era tapó. abierto. Sí. Aquí de hecho en la parte que ahorita verás en la parte del patio, ese muro no estaba. Ok. Ese muro da al patio del vecino de atrás. Y el muro que está ahí al fondo, Ajá. tampoco había muro. Ese muro da al patio del vecino de al lado. Se comunicaban los dos patios. Se comunican las Todas las casas. cuatro patios, ajá. Serían los O sea, de 4 también casas. El de atrás y los 2 vecinos del costado. Tú veías las casas, los jardines de los otros 3 vecinos. Sí, Ok. ¿Me decías que esta casa tiene 40 años? entre 30 y 35 años. 30 y 35. Ok. Esta habitación, ¿qué dimensiones tendrá? Lo mismo ¿Cuatro? como un 4 por 3, 4. No, no creo que 4. Más bien 3. 3. Sí, 3 por... Fíjate la medida de la cama. La cama mide 2. 3. Ajá, y aquí apenas deben de ser... No es 1 metro. Deben de ser como 80. 2,80 por 3. O 2,80 por 2,90. Aproximadamente. Más o menos. La cama trae 90 centímetros. Entonces, 90 caben 3, sí. Y la altura esta sí es la misma losa, ¿verdad? Sí, es la misma. Sí, aquí traemos el mismo 230 más o menos. Ok. La casa se siente fresca, aunque no le da tanto, no tiene tanta ventilación. El foco no ayuda, ¿verdad? Porque hace que se sienta un poquito el calor. Sí. Bueno, se siente fresca, yo creo que ahorita por el tiempo. Por el tiempo, pero en calor ha de ser caliente. Se siente muy caliente. Claro. Es que la losa es de concreto, ¿verdad? La losa de concreto absorbe todavía más calor. Sí. Y el foco, parece que no, pero calienta. Si pusiéramos ese foco en un muro, se sentiría más fresco. Ok. Claro, y aquí la disposición del closet, ¿crees que esa haya sido la original? ¿O dónde la planeaban? Quizá lo planeaban aquí. Sí, yo tengo entendido que se planearía aquí un closet Ajá. y con la cama pegada hacia allá. Pegada ya, ¿verdad? Sí. Claro. No, obviamente, pues la distribución que tiene, pues la que se ha dado Por el uso de los muebles. por el uso de los muebles. De acuerdo. Ok. Muy bien, vamos a ver entonces. Y este cuarto pues no tiene ventilación, ¿verdad? No, ninguna. Aquí solamente son los vitroblocks Sí. sellados. Claro, porque se aprovechó como recámara. No era su función original. A ver, vamos a conocer la sala comedor. ¿Qué digo? Tiene bonita luz aquí. Le da una bonita atmósfera el color del azulejo que le colocaron al fondo. Ah, Le hace que le rebote una luz agradable. Aquí se siente amplio, ¿verdad? Como que le cargaron todo el espacio al área social y se lo sacrificaron un poquito a las recámaras. sí, de este lado es otra habitación que originalmente debería de ser la sala. Así. Sí, porque al llegar aquí al muro original, el comedor debería de estar en esta parte de aquí, la cocina de este lado y de este lado debería de estar la sala. En un cuarto independiente. Aquí ya entendí, este es el añadido, Sí, ¿verdad?
que queda en cemento, se entiende bien arriba, ya te entendí. O sea, era el comedor acá. Adelante, sí, por favor. Y esta es la recámara principal. Bueno, se hizo recámara, que esta debería de ser la Bueno, sala. era la sala. La recámara principal ya dijimos, es la de Sí. atrás. Que claro, la sala estaba más amplia. Y también entrabas por puerta. Así como está. Ajá. O sea, bueno, no es una puerta, ¿verdad? Más bien es un vano. Ajá, este viene hasta acá, viene más amplio la Ujú. parte de aquí. Claro, esa es la ampliación que hicieron. Su ventana queda al frente. El closet está grande. Es un buen ropero. Ese es el muro original. Este, Sí. claro, este sí. Claro, y esto también mide como un 320. Bueno, o un 3 por 3 o 3 por 280, más o menos. Ok. Pues la casa de construcción, ¿cuántos metros tendrá? 60, yo creo. 60 metros cuadrados, jóvenes. Ok. Y de este lado detrás de mí se aprovecha el comedor y la cocineta en dos líneas. O sea, una línea y otra línea. Este muro, este muro llegaba hasta aquí aproximadamente. Lo que es esta línea, más o menos. Teníamos una puerta más pequeña de metal. Y la parte de este lado era una ventana que se abría hacia afuera. Estaba seccionada en dos partes y se abría hacia afuera. De aquí se empujaba y se jalaba para cerrarla. Con el paso del tiempo se mandó a quitar este pedazo de pared. Le hicimos un poquito más amplia y ya se puso esta puerta. Porque no cabías tan bien para el jardín, para el patio. Sí, de hecho no cabía, queríamos poner el refrigerador en la parte de afuera para tener más amplitud, pero no pasaba, Claro. el espacio no dejaba. Ya. ¿Y dónde lo querían poner? Esta es la lavadora y la queríamos poner de este lado y el refrigerador de este lado. Ah, ok, claro. Sí, bloqueando esta parte, ¿verdad? Sí, Que puedes respaldarla. Y esa losa la hicieron ustedes. sí. Claro. Pues sí, trae como 1,20 de ancho. Más o menos. 30, 60, 90. Sí, 1,20. 1,20. Me llama la atención este pasillo, porque es mucho espacio, si te fijas, que se siente que, bueno, obviamente le ayuda al comedor, pero siento que este espacio le hubiese venido bien a la recámara. Al final, esas cocinas de 1,20 de ancho, el pasillo es suficiente. Y esta reja, pues obviamente también le hicieron ustedes. Sí, es por La seguridad. protección, claro, que te mantiene libre esto. Y me imagino que el diablito es para llevar las cosas desde los estacionamientos hasta acá. No, el diablito, me dedico yo a la venta de ropa. Ah, ok. Compro ropa usada y la revendo. Ah, ok. Y el diablito me lo Te traje y ayuda. con ese me voy Ah, a claro. los mercados a vender. Buenísimo. Ok, jóvenes. 60 metros cuadrados. Recordemos que estamos en Xochimilco, ¿verdad? La alcaldía de Xochimilco. Muy cerca de las chinampas. No, no vi ninguna Hay chinampa. chinampas, están en la parte de atrás, que sería el norte, yendo sobre la avenida hacia Xochimilco. Hay varias chinampas que van hacia la parte norte. Que es hacia abajo, ¿verdad? Se Sí. ve que todo trae una pendiente hacia el lago, ¿no? Ligeramente, Ajá. ligeramente, pero sí van hacia atrás. Pues Ulises, muchísimas gracias por compartirlo. ¿Cuántos años llevas viviendo acá? Yo tengo aproximadamente 8 años viviendo aquí. ¿Y qué tal Es se vive? muy tranquilo. Está muy tranquilo. Sí tiene sus detalles de inseguridad, Todo. no tanto como en otros lados, pero sí está muy agradable, muy silencioso. Se siente muy Hace tranquilo más ruido mi refrigerador que todo al barrio, ¿verdad? que el barrio, sí. A ver, vamos a caminar un poquito el barrio. Sí,
te enseño si quieres la parte de atrás de la casa, unidad claro. para que Oye, ¿y qué has sabido tú de los precios de las casas, de los terrenos? ¿Cuánto te puede costar un terreno en esta zona? ¿Cuánto te puede costar una casa? ¿En cuánto se compró en su en su momento, momento? híjole, desconozco el precio original. Como te menciono, mi mamá fue la que en aquel entonces hizo todo el trámite para conseguir la casa. Pero sí, lo que he oído es que hay casas que se han estado vendiendo hasta en 700,000 pesos. Aquí en este Aquí fraccionamiento. en este fraccionamiento. Ok. Se han venido gente que no es nativa y que ha construido sus casas, que aquí las han hecho. Originalmente aquí en esta unidad cuando se entregó, como te mencionaba, no había estos adoquines, no había estas protecciones, Ok. no teníamos lámparas en la parte del centro, tampoco los Solares. cables. Ajá. Los cables han llegado por la necesidad de la comunicación. Claro. Y los estacionamientos se enumeraron de manera sorteada, no están acomodados de acuerdo a los pasillos, las casas. Ok, o sea, es donde te toque. Oye, esto está muy interesante, fíjate. Tienen un andador detrás las casas. Sí, este es otro pasillo con otra serie de casas que están habitadas. Yo pensé que se tocaban los jardines posteriores de las casas. Mira, y te salen a saludar los perritos. Sí, Buenas tardes. Mucho gusto. Ah, mira el Tlaloc. Aquí tienen el Tlaloc. el tlatoque, algo así se llama. El Tlaloc, sí. Tlaloque. Están captando el agua pluvial. Eso es bien importante, jóvenes. El Tlaloc es pues, una especie de asentador, ¿verdad? Porque todo el agua que llega a su azotea, fíjense, se entiende perfecto. Llega el agua a la azotea, lo canalizas por estos tubos, por estos bajantes, llegan al Tlaloc que tiene dos compartimientos. De un compartimiento, el agua deja todos los residuos y por pura gravedad, el residuo se asienta y el agua limpia se mueve hacia el otro recipiente. Entonces ya tienes un agua filtrada de alguna manera. Interesante, y todos tienen sus tinacos y sus tlaloques. Sí. Muchos sí, otros no. ¿Qué diferencia cuando tienes el muro a cuando tienes el seto, verdad? Reduce mucho todo el espacio, Sí, claro, te quita pero espacio. por seguridad se hizo. Se hizo. Y si no, pues tienes el perrito. ¿No? Antes, mucha gente no vivía aquí, las casas estaban solas y llegamos a tener problemas de invasión. Ah, claro. Entre los mismos vecinos, pues se han apoyado o nos hemos apoyado para evitar ese tipo de situaciones. Ya hay más gente viviendo, ha ampliado sus casas, ha puesto sus protecciones, sus rejas. ¿Y por qué razón crees que la gente empezó a venirse a vivir para acá? Yo creo que por la tranquilidad que hay, a diferencia del centro, Ajá. pues está muy tranquilo aquí. De acuerdo. Esta parte de aquí, con el tiempo ha cambiado bastante porque no teníamos estos árboles. Esos árboles han crecido junto con la unidad. Aquí había pura tierra y pues aquí entre los vecinos que están organizados se pusieron los pastos, los pasillos y los juegos. Qué bonito los vecinos que se organizan para esto. Interesantísimo, jóvenes. Porque la topografía también te generaba estos cambios de niveles, ¿no? Sí, Entonces se adaptan las aquí casas. como baja de la entrada hacia acá atrás, baja, Ajá. se generó esta parte de aquí del parque.
Qué bonito estas casas, ¿verdad? Que ven al parque. Sí, es creo que la zona más bonita de aquí de la unidad. Claro. Ahí alcanzamos a ver un poco en esta casa que todavía está el comedor, independiente de la sala. Sí, de hecho ahí son dos casas. Esas casas están juntas. O sea, es una casa. Esa es una sola casa. Interesante también lo que te cambia la materialidad, ¿no? Fíjense en el ladrillo, lo que te genera, a diferencia de forrar con un porcelanato o algo. Y también lo que cambia el que todas las casas tengan una identidad distinta, pues te modifica mucho la imagen, ¿verdad? Sí. No sé si en su momento se sentían todas como muy, muy similares, muy Era un homogéneas. patrón de todas las Ajá. casas, eran todas iguales. Y poco a poco las ampliaciones fueron cambiando. Y es que Sí, la casa original, la verdad está bien, ¿eh? O sea, tiene un diseño sencillo, pero ordenado. O más bien sencillo y ordenado. ese es como esta casa la fachada es original, igual que la puerta y la herrería que tienen, excepto la protección de afuera. La protección no. Pero tampoco las de las ventanas, ¿verdad? No traían protecciones. Al principio no, pero se vinieron a poner y casi todas las pusieron igual. Las puso el mismo. Sí, se les puso, yo creo que el mismo herrero. Es que no está mal. O sea, ese jardín mide 3 metros, pues. Entonces, o 2,80. No está nada mal. Te da una muy buena sensación de jardín, pues, con la casa. Quizá debió haber habido un diseño de ampliación para que todos tuvieran como ciertas ampliaciones similares. Ajá, sí, yo también, al principio creí que deberían de dar unos planos Unos para, planos. para cada quien tenerlos y generar su ampliación, pero no dieron planos, No lo dieron. no dieron planos y cada quien ha construido como ha querido. Ujú. Lo que sí yo he visto que en las construcciones de los vecinos es que nadie ha traído un arquitecto para que les diseñe cómo ampliar su casa. Ninguno, por ejemplo, ese se ve más bien que puede tener mano de arquitecto. Ajá. Puede ser, ¿eh? Esas ventanas lo exhiben, lo exponen. Esas ventanas con esos diseños de la parte central limpia, más amplia. Aquí hubo arquitecto, jóvenes. Al menos eso es lo que me parece a mí. Pues yo lo que he visto es la mayoría de las personas que han ampliado ha sido con el mismo albañil. Al mismo albañil, sí, la mayoría sí se nota. Sí, Sí con se el mismo nota. albañil, como ya conoce O sea, el mismo albañil está haciendo las ampliaciones a todos. la mayoría, Ah, mira qué crack. es esto, sí. Hay un andador allá al fondo, bueno. El andador, pues sí, es Ese es un la circuito. entrada. Este es un circuito. O sea, tienes casas, ese pasillo te lleva al fondo también, No, ¿no? es el circuito y de el pasillo que está al fondo sí nos lleva a dos pasillos más atrás. Hay dos pasillos más en la parte de atrás. Ok. Y ahí es hasta donde llega la unidad. La unidad está compuesta por 100 casas. Ok. Son 100 casas y tenemos el tanque elevado, que es el que distribuye el agua, ¿Y estas unidades las hacía el gobierno o las hacían particulares? particulares. Esta en especial sí fue un particular. Ok. Para hacer esta se reunieron muchos vecinos, los vecinos más antiguos, se reunieron, hacían juntas y había un administrador que, que por ahí le picaron los ojos a mi mamá con un dinero. Ah, sí. Sí, no solo a ella, sino a muchos les hicieron una mala pasada y bueno, ¿En serio? les ganaron con una cantidad fuerte de dinero. Esta es la cisterna general. Está en secciones, va por partes. Y esa es ¿cómo se dice? Pues donde va la maquinaria para hacer trabajar la bomba, que Ajá. suba el agua y que luego se distribuya.
Sí, es un gran tinaco, jóvenes. Ese ya baja con toda la presión, ¿verdad? Sí, Ya ya va a baja todas con las toda la casas. presión. Y en la parte de enfrente, cuidado. Sí. En la parte de aquí enfrente, que es atrás de este muro, la delegación nos apoyó y nos hizo la construcción de una cancha de fútbol rápido y un área de ejercicio. ¿En serio? Sí, Bien por la delegación. pues sí, ahí entre los vecinos fueron los que vieron la oportunidad, se congregaron y son los que pues, se movieron para hacer esto. Es bien importante que los vecinos se junten, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Todo lo que me has dicho, lo bueno se ha logrado con los vecinos. Sí, de conjunto, porque yo creo que uno solo no No. hubiera logrado tener nada de lo que tenemos. Y esto es bien importante para todos, jóvenes. Si queremos que las cosas se hagan, tenemos que juntarnos primero que nada y número dos, ir a tocarle la puerta al gobierno, Sí, ¿verdad? hablar. Si el gobierno nomás nos ve en redes sociales, es difícil que haga cosas. Pero si salimos 20, 30, 50, 100 personas y les damos y les tocamos la puerta, Hacemos más ruido. hacemos ruido. Sí, Entonces, tenemos los gobiernos que nos merecemos, ¿verdad? sí. Y si tenemos este gobierno es porque no hacemos nada y estamos ahí, Estamos dejando de hacer muchas cosas. estamos ¿no? dejando de hacer cosas. Entonces ellos están a gusto porque no los presionamos. Sí. Pero hasta que no los presionamos, empiezan a suceder cosas. Ajá, que aquí pues sí hubo un cambio totalmente radical. Ha sido un cambio muy, muy fuerte. También llegaron cuando llegaron los apoyos para hacer la ampliación, mi mamá quiso entrar, pero como ella no está jubilada desde hace ya algunos años, por no demostrar ingresos, No pudo entrar en el no programa. entró al programa y no pudo realizar su ampliación. Y yo también, como no puedo demostrar ingresos, no puedo apoyarla por esa parte. Pero sí, mucha gente yo creo que sí la aprovechó y bueno, pues ahí Y ahí se ve. Ahí se ve que han crecido sus casas. ¿Y sabes cuánto les prestaron para el crecimiento? Les estaban dando la primera vez que fuimos nosotros, estaban dando creo que 120,000 pesos. Ok, Y la segunda vez que fuimos estaban ofreciendo 90,000 pesos. ok. Y creo que ya quitaron ese programa. Habremos ido, ¿qué será? Hace como 3, 4 años. ¿Tuvieron el programa? Sí, oí que estaba el programa, llevé a mi mamá para que se lo platicáramos, porque como ella es la dueña, ella es quien debe De solicitarlo. de solicitarlo, y fuimos y todo, pero no quisieron darlo porque no hay cómo demostrar los ingresos. ¿Y no has pensado en entrar a trabajar en alguna empresa? Sí, pero por mi edad ha sido un poco más complicado. Sí, Sí. debe haber, debe haber. Sí, o sea, sí, ahí por ahí ando todavía metiendo Sí, solicitudes. claro, 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 todos y los días. alguna tiene que pegar. Todos los días. Sí. Si hay alguien que nos está viendo, jóvenes, que está dispuesto a trabajar con Ulises, ¿tú cómo te pueden contactar? Por mi número telefónico o por mi correo electrónico. ¿Cuáles son? Mi correo es uliseslinares-3573 @outlook y mi teléfono es el 56 1012 0667. ¿Qué habilidades tienes? Trabajé para Grupo Salinas muchos años como vendedor. Trabajé para Nextel, Axtel y AT&T como vendedor de servicios. Entre los más representativos he tenido call center. Creo que se me da el servicio al cliente muy bien. Tengo experiencia ahí. ¿Licencia de chofer? No puedo manejar. ¿No puedes manejar? No, tuve un problema hace algunos años y se me redujo la capacidad visual. Tuve un tumor en la silla turca de la cabeza. Me operaron hace 10 años, 9 años aproximadamente. ¿Cómo te operaste? ¿Con el Seguro Social o con...? No, sí, con el Seguro Social, ahí en el Hospital de la Raza, Ok. en el área de neurocirugía. Saludos a los A doctores los del doctores, hospital muy buenos. y a las enfermeras y a los enfermeros. Sí, Si no estás aquí es recuerdo, por ellos. no recuerdo, ajá, sí, no recuerdo a mi, ¿cómo se llama? A mi médico. Ah, Si qué no le bonito. mando un saludo, pero muy buenos, muy recomendables ahí en la Raza. Si nos estás viendo, muchísimas gracias. Aquí Sí, está. muchas gracias. Este video es gracias a ti también. Sí, gracias a él todavía puedo andar en la calle solo, puedo ver, porque mi problema es de visión. Ok. Pues bueno, hay muchas personas que estoy seguro que les puede ser útil, porque yo creo que algo que se valora más que todas las habilidades es la confianza.
Y cuando puedes confiar en alguien, olvídate, cabes en todos lados. Pues Ulises, muchísimas gracias por No, muchas haberte gracias. acercado al canal y ojalá que nos volvamos a ver. Bueno, aquí estamos para lo que se ofrezca. Con el favor de Dios, así sea. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Que hayan disfrutado este video y esta historia del buen Ulises. ¿Y tu mamá qué se dedicaba? Cuéntanos. Trabajó de ayudante de cocina muchos años. Ok. Estuvo de cocinera. ¿Y se jubiló? Se jubiló. Sí estaba dada de alta en el Seguro Social. Sí, Ah, qué bueno. sí, Entonces sí. trabajó en algún lugar bien. Pues sí, Hotel, estuvo trabajando en algunos clubs, aquí, Club España, Club Francés, Country Club. Ok. Sí trabajó en algunos lugares bastante interesantes. Excelente. ¿Y tú no sabes cocinar? Pues lo básico para sobrevivir. No, no, tómate un curso de cocina, puede ser. Puede ser, sí, puede ser. Pues yo soy el que se encarga de mi hija, Ok. yo soy el que le cocina y el que le enseña a ella a preparar, a hacer esto, lo otro, y si hace falta aprender, pues de ahí tenemos unos proyectos entre ella y yo que queremos hacer. ¿Quieren hacer? ¿Ella Queremos cocinar. qué está estudiando ella? La secundaria, va en primero de secundaria. ¿Qué quiere estudiar? Quiere ser neurocirujano. Neurocirujano, Neurocirujano. excelente. ¿Y si trae cabeza? Sí, ¿Sí pasa el bastante examen? inteligente, pues no puedo decidir eso. Ahí los expertos son los que lo Que deciden. Ella, más bien, ella sí Ella tiene que tiene decir. que aplicarse y ¿Sí le gusta leer? Sí, lee bastante. Excelente, Sí, leemos bastante. excelente. Pues eso es fundamental, ¿eh? No hay gente exitosa que no sea una ávida lectora, Sí. ¿verdad? Pues Ulises, muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias y a toda la audiencia un saludo. Nos veremos pronto. Contacten a Ulises. Tiene el sello de garantía Cota Paredes. Te Gracias. voy poniendo las manos al fuego por ti, ¿eh? Yo respondo también. Órale, ya dijiste. Así que si alguien quiere apoyarnos aquí estamos. Estamos en Xochimilco y pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer también. Si hay algún constructor por acá, contáctenos y podemos hacer quizá alguna colaboración. Todo se puede, jóvenes. Hasta pronto. Cota Paredes, adelante.